En el mundo inicia con la Asamblea Legislativa de El Salvador, que aprobó por 42ª vez la ampliación del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, con el respaldo del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados. Esta medida suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que ahora se amplía a 15. El gobierno justifica la continuidad de esta medida, que obtuvo 57 votos a favor y 3 en contra, alegando que las estructuras criminales siguen operando con sofisticados mecanismos de comunicación, incluso desde centros de detención, lo que requiere mantener herramientas extraordinarias para combatirlas. Desde su implementación, el régimen ha permitido la captura de más de 88.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, aunque organizaciones humanitarias han denunciado más de 6.400 casos de violaciones a derechos humanos, incluyendo torturas, y más de 400 fallecimientos bajo custodia estatal. A pesar de las críticas por su uso para silenciar voces opositoras y la controversia sobre la reelección presidencial con base en dicha política, esta medida mantiene altos niveles de aprobación entre la población salvadoreña. Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial boliviano por parte del Partido Demócrata Cristiano, expresó en una entrevista con la agencia española EFE que en caso de llegar a la presidencia, su prioridad será ordenar la casa sin necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Esto a través de estrategias como la renegociación de la deuda externa o asegurar el almacenamiento de diésel a través de un colchón con organismos internacionales. A esto, Paz Pereira le sumaría sincerar la cotización del dólar en un punto intermedio entre el oficial y el paralelo y la reinserción en el sistema financiero de 9.600 millones de dólares que, según aseguró, circulan fuera de la banca. Respecto a la campaña que lo llevó a ser el candidato más votado en la primera vuelta por encima de Jorge Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina, candidatos para estar en la segunda vuelta, de acuerdo con las encuestas previas a los comicios, se centró en el contacto directo con sectores populares y el uso estratégico de redes sociales, lo que le permitió capitalizar el desgaste del MAS y de Evo Morales, de quien dijo ser el creador de un régimen en el que se farreó $60.000 millones de ingresos del gas. Entre sus propuestas destacan, entre otras, la reducción de impuestos, créditos accesibles, cierre de la aduana y una firme postura contra el autoritarismo sindical y la corrupción. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, admitió públicamente que gobierna con métodos autoritarios y dictatoriales, afirmando, citado por el canal de Telegram del servicio de prensa bielorruso, que por ahora no puede hacerlo de otro modo. En el poder desde 1994, Lukashenko ha sido señalado como el último dictador de Europa, especialmente por su respuesta a las protestas tras las elecciones de 2020, que incluyó la ilegalización de partidos opositores, el cierre de medios críticos y la represión violenta de manifestaciones. Actualmente, hay más de 1.300 presos políticos en el país y numerosos líderes opositores y activistas que se han exiliado. Reelegido en enero de 2025 por otros 5 años, Lukashenko ha sido acusado por Kiev de colaborar con la invasión rusa a Ucrania al permitir el uso de territorio bielorruso y además, en los últimos meses, ha iniciado un proceso de acercamiento con Estados Unidos, incluyendo una llamada telefónica con Donald Trump, presidente de ese país, antes de la cumbre entre este y Vladimir Putin en Alaska. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. Tras pronunciarse por primera vez sobre las denuncias de corrupción contra él y su hermana Karina, el presidente argentino Javier Milei expresó que todo lo que se dice en los audios incriminatorios filtrados del exfuncionario nacional y abogado del mandatario Diego Spagnuolo es mentira y que lo llevarán ante la justicia y lo probarán. En estos audios, recuerde, Spagnuolo describe un presunto sistema de sobornos con conocimiento del presidente, basado en la compra estatal de medicamentos, lo que implicaría a la Agencia Nacional de Discapacidad y al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de Presidencia, Eduardo Lule Menem.
La denuncia penal fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y está siendo investigada por el fiscal federal Franco Picardi, quien ordenó varios allanamientos. Mientras tanto, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, denunció que se trata de una operación política en vísperas a las elecciones legislativas de Buenos Aires. En los audios también se alude a Karina Milei, posible receptora de parte de estos sobornos que involucran a la empresa comercializadora de fármacos suizo-argentina. El incidente se agravó cuando Milei, tras dar esta declaración en un acto electoral en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, fue agredido por manifestantes quienes le lanzaron piedras y otros objetos, lo que obligó a evacuarlo junto a su hermana y desencadenó enfrentamientos entre los asistentes. Susan Monares fue despedida como directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos. El hecho ocurrió menos de un mes después de haber sido confirmada en el cargo por el Senado y tras un anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos liderado por Robert Kennedy Jr., que además generó dimisiones de al menos 4 altos cargos en la entidad y denuncias de politización en la salud pública. Estos altos cargos, de acuerdo con la cadena CNBC, también citaron su preocupación respecto a los recortes presupuestarios en la agencia y la desinformación en cuanto a las vacunas bajo el mandato de Kennedy. Los abogados de Monares, Mark Said y Abby Lowell, publicaron un mensaje en la red social X al aclarar que no había dimitido ni sido despedida aún y se negaba a dejar el puesto al atribuir el anuncio a represalias políticas, ello luego de haberse negado a firmar directivas que catalogaron como no científicas e imprudentes y despedir a expertos en salud devotos, protegiendo así al público sin servir a una agenda política. En ese sentido, el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Kosh Dicey, dijo a los medios de comunicación que Monares fue despedida por rechazar renunciar, a pesar de, en sus palabras, informar de su intención de hacerlo al Departamento de Salud. Monares fue la primera directora del CDC confirmada por el Senado en una agencia clave para la prevención de enfermedades y la gestión de brotes. Para terminar, el gobierno de Singapur anunció que a partir del 1 de septiembre de 2025 impondrá penas de hasta 20 años de prisión y 15 latigazos a quienes importen o vendan vapeadores que contengan etomidato, anestésico de acción corta. La sustancia ha sido vinculada al abuso de drogas entre jóvenes, lo que llevó al ministro de Salud, Ong Ye-kung, a declarar que los vapeadores son una puerta de entrada al consumo de sustancias. La medida endurece significativamente las sanciones previas, que solo contemplaban hasta 2 años de cárcel sin castigos corporales. Además, los consumidores, en su mayoría menores de 30 años, tendrán a su disposición depósitos para que desechen sus dispositivos de modo voluntario y deberán asistir a programas de rehabilitación junto a multas de entre 500 y 700 dólares singapurenses. En ese sentido, si reinciden o incumplen el tratamiento, podrían recibir hasta 2 años de prisión. Vapear está prohibido en Singapur desde 2018 y estas nuevas medidas buscan reforzar esta política alineándose con otras restricciones internacionales como la reciente prohibición de vapeadores desechables en el Reino Unido. El presidente chino Xi Jinping encabezará el desfile del 3 de septiembre a realizarse en la ciudad de Beijing para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Esto acompañado por líderes como Vladimir Putin, de Rusia, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, Alexander Lukashenko, de Bielorrusia y Kim Jong-un, de Corea del Norte. El evento incluirá una exhibición militar y un discurso de Xi en medio de fuertes medidas de seguridad en la capital. Xi confirmó la participación del líder norcoreano, que tiene a China como el mayor de sus socios, y visitó el país por última vez en 2019. También asistirán mandatarios de Irán, Pakistán, Birmania y varios países del sudeste asiático, reflejando el interés de China por consolidarse también como socio estratégico frente a Estados Unidos en la región. Europa estará representada por los líderes de Serbia, Eslovaquia, Armenia y Azerbaiyán, estos dos últimos tras firmar una declaración de paz en Washington. África tendrá presencia limitada con los presidentes de Congo y Zimbabue en un desfile que, entre otras cosas, busca reforzar la narrativa histórica china sobre la invasión japonesa que causó, según cifras oficiales, más de 35 millones de bajas, destacando también el papel del país en la resistencia conjunta entre comunistas y nacionalistas
Durante el conflicto, al menos 14 civiles, incluidos 3 menores de 2, 14 y 17 años, murieron tras un ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev. Vitaly Klitschko, alcalde de la ciudad, reportó además unas 50 personas heridas, de las cuales 40 fueron hospitalizadas. Las labores de rescate continúan, ya que se teme que haya más víctimas bajo los escombros. El presidente Zelensky condenó el ataque como una respuesta directa de Rusia a los llamados internacionales por un alto al fuego, acusando a Moscú de elegir la violencia sobre la diplomacia. También pidió nuevas sanciones, pues todos los plazos se han vencido para que se dé una negociación. Y además solicitó una reacción firme de países como China y Hungría, criticando el silencio de quienes antes pedían paz. Es preciso decir que se reporta que este ataque, hecho con cerca de 600 drones y 31 misiles balísticos, afectó al edificio de la misión diplomática de la Unión Europea en Kiev por la onda expansiva, entendiendo también que 20 puntos de la ciudad fueron impactados. Esto es En el Mundo. Todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.